momento de presentar a Cecilia. Ella fue residente de oftalmología en la Fundación Ventura en Brasil. Completó su fellowship en uveitis y oncología ocular y ultrasonido ocular en la Universidad de Sao Paulo el 2017. Desde entonces ha trabajado en oncología ocular en Altino Ventura Fundación en Brasil. Cecilia. Muchas gracias, Basil, por sus amables palabras y muchas gracias, Melina y doctora Sonia, por invitarme a ser parte de este grupo de PAUS. Entonces, pido disculpas, no voy a hablar en español porque Basil habla mejor que yo, pero voy a compartir entonces aquí mis diapositivas. Espero que podamos verlas. Bien. Bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de cuando la uveitis simula los tumores. Entonces es difícil de decir porque a veces la uveitis simula los tumores y otras veces los tumores simulan uveitis. Entonces, ¿cuándo pensar en cada una de estas condiciones? ¿En qué casos pensar entonces? ¿Cuál puede ser el uno y cuál puede ser el otro? Entonces son casos complicados y también se les llama síndrome de mascarada porque son un grupo de trastornos que semejan a enfermedades inflamatorias oculares y también hay un rango amplio de enfermedades que pueden llamarse estos síndromes de mascarada. Pueden ser trastornos hematológicos, malignidades, linfomas y también cuerpos extraños intraoculares y también hay otras enfermedades que pueden causar esta condición. Entonces, a lo largo de uveitis la dividimos en anterior, intermedia y posterior, panuveitis, y aquí tenemos los tumores más frecuentes que simulan esta condición y aquí podemos encontrar uno importante, el linfoma, que aparece mayormente en esta condición. No voy a hablar gran cosa del linfoma porque el doctor Singh va a hablar mucho de esto y nos va a enseñar, pero vamos a hablar acerca de otras situaciones. Entonces, en lugar de darles una charla, he decidido mejor haciendo la discusión de casos. Entonces, les presentaré algunos casos y ustedes los van a ver. Entonces, veremos el diagnóstico. Entonces, este primer caso es un varón de 16 años de edad que tiene una inflamación crónica en el ojo izquierdo por 1 año y también tiene una tomografía con un nódulo calcificado en el lóbulo superior derecho. El PPD fue 7 milímetros y tuvo una VM con una lesión sólida en el iris del cuerpo ciliar con calcificaciones. También una historia que la abuela había fallecido de tuberculosis y el abuelo y una tía también tenían sospecha de tuberculosis. Entonces, lo que encontramos acá tiene una lesión en el iris. Esto es un granuloma. Entonces, este es el seguimiento. Él comienza con sospecha de granuloma y luego es tratado por tuberculosis durante 15 meses. Y esta es la apariencia del paciente después del tratamiento de 15 meses. Vemos que la lesión es más pequeña, pero no desapareció. Y luego después de eso empieza a tener más inflamación y luego podemos ver acá que la lesión aumenta o crece otra vez. Y se decidió entonces hacer inyecciones de esteroides, triamcinolona, y luego la lesión casi desapareció y ya no tuvo más inflamación. Entonces, ¿qué pensamos ahora? ¿Es esto un granuloma por otra etiología? ¿Es esto un santo granuloma que también puede causar lesiones en el iris y puede generar inflamación? Entonces, ¿qué es esto? Entonces, tengo algunos reportes de casos parecidos. Entonces, hay casos de tuberculosis con lesiones en el iris. Podría ser un poco similar a este paciente. Y también este es un caso de santo granuloma que no tiene este aspecto. Y ahora podemos ver el caso de un niño. Tiene un santo granuloma también. Pero aquí estaba mejor o mejoró solo con gotas de esteroides. Entonces, pensando en nuestro paciente, estuvo mejor con los esteroides. Entonces, una discusión que puede ir para siempre. ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a tratar? ¿Es esto un santo granuloma o no? Entonces, si tenemos acceso al iris, entonces sería bueno tener una biopsia, ya que esto nos llevaría al diagnóstico patológico de este paciente. Y como no mejoraba debido al tratamiento de tuberculosis, necesitábamos sospechar otras etiologías. Entonces, siempre que tengamos una uveitis atípica que no responde a la terapia, especialmente cuando
hay ifema, una masa en el iris, hay que pensar en santo granuloma, y este es uno de los casos. Otro caso es un varón de 52 años referido para evaluación de las lesiones en el iris en el ojo derecho, y tenía historia de un implante de un dispositivo de retornar el glaucoma en el ojo derecho, y fue seguido. Esto fue seguido por la aparición de lesiones en el iris un mes más tarde. Entonces aquí podemos ver el implante y también podemos ver la lesión, y hay una lesión aquí en el área superonasal y otra en el área infranasal. Entonces vemos aquí algunos capies, el iris está irregular, y aquí tenemos la uvia que muestra una masa que va desde las 3 a las 9 en el horario, y el implante estaba ocluido por la lesión. Entonces, ¿qué más? El paciente lo ponemos en investigación porque tenía una uveitis anterior. Entonces las pruebas para sífilis fueron positivas. Entonces se decidió primero tratar la sífilis, debido a que pensaron que estas lesiones eran causadas por la sífilis, pero después de tratarla no hubo mayores cambios. La uveitis permaneció y también el paciente permaneció con las lesiones. La presión intraocular siguió siendo alta. Entonces, como las lesiones estaban en el iris, decidimos entonces hacer una biopsia, y la biopsia confirmó que era un melanoma. Entonces, ¿qué más? Enfrentamos aquí un melanoma en anillo y no sífilis. Entonces necesitamos entender cuándo los exámenes nos ayudan y cuándo interfieren más bien con lo que estamos pensando acerca del caso. Entonces, siempre que tenemos un paciente con glaucoma unilateral, hay que pensar en melanoma, en anillo, hay que evaluar el cuerpo ciliar y evaluar mejor el iris, debido a que puede pasársenos por alto algo muy importante. El paciente posteriormente fue enucleado, entonces la prueba de sífilis estaba allí, pero solamente retardó el tratamiento. Entonces necesitamos ser cuidadosos con estos casos. Otro caso, una niña de 7 años. Entonces llega a la emergencia porque tuvo una percepción de baja visión súbita en el ojo izquierdo. Entonces al taparse el ojo se dio cuenta que no veía, y cuando llegó tenía células en la cámara anterior y vitritis. Esto en el examen en la emergencia. Se hace el ultrasonido, el cual mostró desprendimiento total de la retina, y aquí, como tenemos tan frecuentemente toxocariasis y toxoplasmosis, pensamos en estos dos diagnósticos. Sin embargo, comenzamos el tratamiento, pero la paciente se perdió el seguimiento y luego retornó después de 4 meses en esta condición. Entonces aquí tenemos estas semillas en el vítreo, y si miramos mejor podemos ver que hay una lesión por debajo de la retina. Aquí tenemos este compromiso retiniano y hay una lesión que se está desprendiendo con la retina, y en esta otra figura podemos ver la cámara anterior con estas semillas, y ahora parecen porciones de tumor, ya que las semillas a veces parecen ser células de la cámara anterior, son más pequeñas, pero acá vemos un caso muy especial de retinoblastoma, y no podemos olvidarnos del retinoblastoma en todos los pacientes, especialmente en los casos de retinoblastoma difuso infiltrativo. Aparecen usualmente en los niños que tienen retraso en el diagnóstico, porque a veces es muy difícil diagnosticarlo. Entonces es muy difícil aquí entender cuándo es uveitis y cuándo es un retinoblastoma, porque estos pacientes son un poquito mayores y la retina es un poquito diferente a lo esperado. Entonces hay que recordar siempre el retinoblastoma. Otro caso, pensando acerca de las lesiones conjuntivales, ya que el término síndrome de mascarada fue descrito en una paciente con conjuntivitis crónica. Entonces aquí no fue una conjuntivitis crónica, fue un carcinoma de células escamosas en la conjuntiva, y eso fue confundido con una conjuntivitis crónica. Aquí tenemos entonces una niña de 3 años que se queja de sangrado recurrente en el ojo derecho, y en el examen vemos que está la lesión allí, en la conjuntiva tarsal superior, y tiene estos puntos blanquecinos en la lesión. Entonces pensamos, ¿qué es esto? ¿Esto es una infección? ¿Es esto un granuloma? Y luego pensamos en esto, esperamos un poco,
le dimos esteroides primero y luego regresó 14 días más tarde con esta lesión. Entonces tuvo un aumento en el tamaño de la lesión y tuvo más puntos blanquecinos. Entonces, como vemos acá, tenemos la microscopía confocal, esto se hizo, y tiene hifas acá y esporas en la lesión. Y en lugar de pensar en un tumor o un granuloma piógeno o algo así, ella tenía rinosporidiasis. Entonces se extirpó la lesión, la paciente fue tratada apropiadamente y está en buenas condiciones. Y es importante preguntar dónde vive, cuáles son sus contactos. Y esta niña trabajaba con sus padres en la agricultura. Entonces es muy importante porque la rinosporidiosis mayormente viene de la tierra infectada y de manipular plantas y similares. Entonces fue un diagnóstico de esta paciente, fue tratada apropiadamente y nunca tuvo más padecimientos. La microscopía confocal acá fue muy útil, ya que pudimos ver que había una infección y no solamente pensar en un tumor. Entonces, cuando tenemos aquí algunos de los estudios estos disponibles, entonces es de gran ayuda en los casos de conjuntivitis crónica y similares. Entonces, se puede tener el diagnóstico con cierta facilidad. Otro caso acá, en la misma forma, una mujer de 52 años de edad con conjuntivitis crónica que llega al servicio y utilizó muchas medicaciones sin ninguna mejora. Llegó con todo una lista de medicamentos y ya no quería usar antibióticos, ya no quería más tratamientos. Y le dijimos, cálmese, hay que entender primero de qué se trata. Estamos pensando esto, ¿es esto un tumor? ¿Es esto una infección? ¿Qué es esto? Porque la han estado tratando y no ha mejorado. Entonces, al preguntarle la historia, tenía 3 gatos en la casa y al examinarla tenía ganglios linfáticos palpables en el cuello. Y aquí tenemos una enfermedad que es muy frecuente en asociación con los gatos y fue diagnosticada de esporotricosis y fue tratada con antimicótico y luego mejoró. Entonces se le dio antibióticos para tratar las bacterias, pero no tenía bacterias y tampoco tenía un tumor. Fue enviada a nosotros pensando que tenía un tumor y tenía esta infección micótica. Es bastante complicado. Entonces, cuando usted puede hacer una biopsia incisional, hágalo y así tendrá un diagnóstico. Pero otra cosa es mirar la historia de la paciente y entender qué está pasando en su hogar, en su ciudad o en su estado, ya que tenemos estos casos frecuentemente. Otro caso, un varón de 17 años con agudeza visual disminuida en ambos ojos y fue tratado por una leucemia linfocítica aguda de alto riesgo, estaba en la fase de mantenimiento utilizando metotrexate, pero apareció con esto. Entonces, tenía esta lesión. Entonces, a veces se ve en la retina. Entonces, pensamos en esto. Entonces, es esto, infiltración de la leucemia, es complicación debido al tratamiento de leucemia. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, se pidió al hematólogo que busque la actividad de la leucemia y no tenía actividad de leucemia. Entonces, no tenía células neoplásicas en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si tiene, si no es leucemia, debe ser una infección. Entonces, necesitamos buscar todo. Entonces, a veces podría ser como otro tipo de infección, citomegalovirus negativo, líquido cefalorraquídeo, sin células neoplásicas y buscamos. Entonces, hagamos la prueba nuevamente de citomegalovirus, hacer PCR, lo que resulte, y fue positivo con un PCR para el citomegalovirus. Entonces, quizás por ser adolescente, quizás por ser inmunocomprometido, esta podría ser la razón por la cual la serología fue negativa de inicio y necesitamos pensar por fuera de la caja. Hay que pensar por fuera de la serología. Si pensamos que esto es realmente lo que ustedes creen, hay que persistir y se necesita
hablar con los especialistas, compartir el caso, insistir en lo que usted piensa. El paciente fue tratado y este es su seguimiento. Comenzó el tratamiento y mejoró, y luego recibió las drogas correspondientes. El infectólogo dijo que ya se parara el medicamento, fue positivo nuevamente. Y luego se reinició el tratamiento. Entonces aquí tenemos el ojo derecho y el izquierdo. Entonces ustedes van a ver que el mensaje clave es que hay que insistir en su diagnóstico debido a que este es un paciente en el cual insistimos bastante y solamente recibió tratamiento debido a que estábamos forzando para hacer todas estas pruebas con él. Otro caso que yo creo es muy interesante también, un caso de una mujer de 28 años que tuvo pérdida de la visión central en el ojo derecho y también estuvo asociado con ojo rojo, dolor leve, 7 días antes de llegar con pérdida súbita de la visión central. Entonces aquí decía que esto estaba ocurriendo sin otras molestias, no tenía células en la cámara anterior, no tenía otras células, no tenía nada más en el examen. Entonces aquí tenía esto. Entonces le examinamos, se le hace un ultrasonido y aquí vemos el ultrasonido, vemos la lesión. Aquí tiene fluido bajo la cápsula de Tenon, entonces esto es. Entonces fue investigado para etiologías infecciosas, todo fue negativo. Entonces comenzó con esteroides orales y mejoró muy bien. Y ahora tiene visión 20/20. Pero una cosa es importante, esto puede simular varias condiciones y una de las más frecuentes, tal como vemos en los libros y artículos, uno de los más frecuentes que podemos ver son tumores de la parte posterior o metástasis. Entonces aquí tenemos la comparación de un paciente con un cáncer de mama y otro con un coriocarcinoma. Entonces, todas las veces que tenemos pacientes como estos, necesitamos hacer ultrasonido, necesitamos investigar y el ultrasonido puede ser muy bueno acá. Y vemos acá, hay que pensar en ello. eh, y también tenía dolor. Entonces, se necesita hacer un buen diagnóstico diferencial con los casos de metástasis, que es muy importante. Y aquí otro caso. Yo creo que Carlos Eduardo estaba ahí cuando vimos este caso. Esta es una niña de 7 años con baja agudeza visual en el ojo izquierdo por 20 días antes de la presentación. Estaba en el hospital, fue investigada porque tenía una infección del tracto urinario cuando fue diagnosticada del problema ocular, debido a que tenía fiebre, malestar, también tenía baja de peso y anemia. Y se estuvo pensando bastante acerca de leucemia en ella, especialmente cuando miramos el fondo de ojo, todo el mundo pensó que esta era infiltración de leucemia en el nervio óptico. Entonces se le investiga y no se encontró ninguna leucemia. Y esta es la evolución del caso. Entonces podemos ver en el seguimiento de esta niña que el ojo derecho no tenía nada y luego comienza a tener esta estrella macular y una vitreoretinitis. Entonces hay que dejar de pensar en la leucemia y pensar más en una infección, debido a que esta paciente también tenía una infección del tracto urinario. Entonces, ¿qué es esto? Y al preguntar a los padres acerca de factores epidemiológicos, y camina descalza en la tierra, entonces ella tenía 3 perros y 2 gatos, y si usted presta atención, tiene estrella macular en la retina, que es típico de enfermedad por arañazo de gato. El ojo izquierdo era otra cosa. Era algo que estaba tratando de complicarnos, pero probablemente era la misma enfermedad. Y aquí fue positiva para Bartonella. Entonces, esto correspondía a fiebre por arañazo de gato y fue tratada.
y las últimas fotos corresponden al seguimiento después del tratamiento. Entonces tiene bastante mejoría en el ojo izquierdo y también su visión se perdió porque ya vino sin percepción de la luz. Entonces estos casos no necesariamente serían muy peligrosos, pero hay pacientes que pierden la vista. Entonces es muy importante buscar un diagnóstico, es muy importante entonces también tratar a los pacientes concordantemente de acuerdo con lo que están pasando. Entonces, si usted ve y si usted entiende que ha tenido un gato y si usted presta atención a los detalles, entonces podemos pensar aquí que ya tenía neurornitis y enfermedad por arañazo de gato antes, porque ya tenía una lesión más antigua en el ojo derecho a la cual nadie le presta atención y esta lesión es muy típica para los casos de enfermedad por arañazo de gato. Hay muchas publicaciones, particularmente de Río de Janeiro, donde vemos estas pequeñas manchas de retinitis en los casos de enfermedad por arañazo de gato, cuando un ojo está peor y el otro tiene estas pequeñas manchas blancas. Entonces es importante mirar la historia y buscar los signos y detalles más mínimos en la historia del paciente, de manera tal que usted pueda proponer un diagnóstico diferencial. Entonces estaba curada de una leucemia, pero tenía una infección y la paciente mejoró después. Entonces aquí hablando de todos estos casos, entonces quizás más adelante para la discusión. Y yo creo que lo más importante son los mensajes clave. Entonces, para mí, para pensar acerca de los síndromes de mascarada, entonces hay que pensar en tumores, hay que encontrar los detalles, hay que preguntar por todo, hay que investigar a los pacientes. Necesitamos mirar los detalles y todo eso. Necesitamos seguir a los pacientes de cerca. Entonces, si no sabemos qué es, entonces el seguimiento todos los días, todas las semanas, hacer lo que se requiere hacer para asegurarnos que los pacientes estén seguros y tener la seguridad de seguir al paciente hasta que encontremos un diagnóstico. Y también, si se puede, si es una lesión que puede biopsiarla, vaya por una biopsia, ya que usted puede ganar tiempo. Imagínese que este paciente con sífilis que les mostré y que tenía un melanoma en anillo, perdió tiempo de tratamiento. Si lo hubiéramos biopsiado antes, entonces ya habría sido tratado. Y si pensó usted acerca de neovascular unilateral en el glaucoma que no mejora con los medicamentos, necesitamos examinarlo, necesitamos biopsiarlo y tratarlo apropiadamente, mucho antes del tiempo en que lo trataron realmente. Y también pongo compartir responsabilidades, ya que cuando usted sabe, se necesita preguntar y tiene que ser muy humilde para hacer esto. Usted no sabe todo y usted no necesita conocer todo. Y al compartir la responsabilidad, al compartir el caso con otras personas pueden pensar en diagnósticos diferentes a los que usted se le puede ser humilde de decir que no sabe y que va a mandarlo a otro colega en busca de una segunda opinión o preparar el caso para presentarlo en una reunión o algo así, de manera tal que pueda ayudar así mejor al paciente. Y el último, ser persistente y confía en sus instintos. A veces usted percibe o piensa que es tal diagnóstico, se parece y usted hace los exámenes y no es así. Luego insiste, usted prueba algo más y ahí acierta. Entonces usted necesita confiar en sí mismo y hacer su mejor esfuerzo. Y esto era lo que quería presentarles y les agradezco por su atención. Gracias, Cecilia, excelente. Podría cambiar el nombre a Casos Pesadilla. Entonces, vamos a dejar las preguntas para el final de la reunión. Son excelentes casos. Me gustó el caso de la rinosporidiasis en el confocal. ¿Tiene la patología que confirmó esta apariencia? No lo puse porque pensé que iba a alargar mucho, pero tenemos la patología y debería publicar estos casos que son tan bonitos. Y debo felicitarla por enfrentar con estos casos tan complicados de manera tal que
esto abra las mentes de las personas. Entonces, ahora quiero invitar al profesor Arn Singh, director del Departamento de Oftalmoncología en el Home Eye Institute de Cleveland Clinic. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. El profesor Singh es uno de los nombres más grandes en oncología ocular en todo el mundo y muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias por la amable invitación para participar en esta reunión con esta gente joven e inteligente. Le hace sentir a uno bien estar con gente joven. Bueno, por cierto, aprendemos todo de la literatura publicada, entonces todo lo que sabemos está escrito en alguna parte o alguien nos lo enseñó y lo vamos a verificar, todo está publicado, pero quiero un poco más en una revisión clínica que hicimos recientemente. Entonces, antes de entrar en todos estos aspectos, yo quiero mencionar primero aspectos generales que sabemos y el entendimiento actual del linfoma vitreoretiniano primario y luego específicamente revisar en forma crítica la literatura publicada y lo que se ha encontrado. Son tres aspectos. Entonces veamos, por cierto, el linfoma, estamos hablando del linfoma intraocular y de los anexos, pero nos estamos centrando en forma clave en el linfoma intraocular. Los linfomas pueden ser todo reto y como Cecilia mencionó, forman parte de la mascarada ya que usted nunca piensa en ellos y pueden presentarse en diferentes formas. Entonces, en primer lugar, que todos los linfomas intraoculares son extranodales por definición, ya que los ganglios son diferentes, entonces son tejidos diferentes. Esto para comenzar. Segundo, todos los linfomas oculares son non-Hodgkin. No hay un solo caso de linfoma de Hodgkin en el pasado reciente, y estamos hablando de 50 años de que había enfermedad de Hodgkin en los ojos, y eso no es así. Entonces, todos son no Hodgkin. Recordar esto, la vasta mayoría son de tipo linfocitos B. Entonces, si alguien viene y le dice, tengo un paciente con linfoma, bien, debe ser extraganglionar, no Hodgkin, y de células B y estar 95% correcto. Entonces, esta división está bastante clara. Entonces, hay que entender de que el linfoma se le llama primario en el ojo, pero las células no necesariamente residen en el ojo, vienen de otros lugares originalmente. Entonces, se albergan en el ojo por razones que no se conocen hasta ahora. Son células derivadas de la médula ósea, por ejemplo, y esto trae sus implicaciones. Y también hay que recordar que no estamos hablando de metástasis. Estos linfomas no hacen metástasis. No se diseminan de un lugar a otro. Tienen un origen multifocal. Entonces, si alguien tiene ganglios axilares con este diagnóstico de linfoma y luego el linfoma ha pasado a otros ganglios, no es que los ganglios de la axila izquierda han pasado hacia la axila derecha, no es así. Simplemente ocurren múltiples localizaciones a la vez y esto es muy importante cuando pensamos acerca del linfoma vitreoretiniano y el cerebro. No es el linfoma que se disemina del ojo al cerebro y tampoco al revés. Entonces, no hay metástasis en linfoma. Entonces, estamos hablando de linfomas primarios y secundarios y esto tiene que ver también con la secuencia cronológica. Si es el linfoma, la primera presentación es un linfoma primario, pero es un paciente que tiene linfoma de células B en el organismo y luego hace en el sistema nervioso central, es un linfoma secundario, no es un linfoma metastásico. Y esto es muy importante de entender y tiene que ver con cómo abordamos a nuestros pacientes. Entonces, de aquí pasamos al segundo concepto del linfoma intraocular. Hay dos tipos, por cierto, uveal y vitreoretiniano. Y son diferentes. Al interior del ojo, el uno tenemos en la uvea, el otro en la retina. El uno es similar al linfoma de los anexos, el linfoma uveal es como cualquier otro linfoma. Entonces hay que pensar
es que el linfoma uveal es una variante del linfoma de los anexos. Puede haber linfoma en el exterior, puede haber linfoma en la uvea, podemos ver acá en el ultrasonido, podemos verlo en la resonancia magnética con este reborde en anillo. Y también se puede ver un infiltrado amarillo profunda. Este no es el linfoma vitreoretiniano, esto es uveal. ¿Por qué decimos esto? Aquí tenemos esta foto de la coroides y podemos ver que hay áreas de ausencia de perfusión y es aquí donde están los infiltrados. Y si hacemos el ultrasonido, muchas veces encontramos una extensión extraocular. Entonces, esto tiene mucho que ver con el linfoma vitreoretiniano. Entonces, antes de entrar en mayores detalles, se necesita saber entonces que son condiciones diferentes de los otros linfomas intraoculares. Entonces vemos el tema principal, linfoma vitreoretiniano. Siempre es no Hodgkins, a células B grandes, puede ser agresivo y afecta el sistema nervioso central. Y si nosotros miramos la progresión del ojo al sistema nervioso central, es casi 80%, y viceversa, es alrededor de 25%. Y los pacientes fallecen y no viven lo suficiente como para que mejoren los ojos. Es duro, pero es así. Y es muy posible que sean de origen multifocal. Y tenemos los hallazgos típicos de estas células infiltradas que están a nivel del sub-RP. Y aquí tenemos en la OSP. Estos son hallazgos únicos en su género. No veo ninguna otra condición que preferencialmente esté a niveles de la sub-RP. Y por cierto, sabemos que hay asociación con el sistema nervioso central. Por cierto, se comporta como un linfoma primario del sistema nervioso central. ¿Y cómo diagnosticamos? Tenemos la citología, tenemos células grandes, atípicas, y el tratamiento depende del compartimiento de ese sistema nervioso central, si es solamente el ojo, el líquido cefalorraquídeo, todos son aspectos diferentes. Y por cierto, esta evolución, hay cosas nuevas que están apareciendo en la enfermedad del sistema nervioso central, metotrexate, por ejemplo, en altas dosis intravenosa. Si hay compromiso del líquido cefalorraquídeo, hay un reservorio intratecal, ARAC típico. Compromiso ocular, si es bilateral, es preferible utilizar la radiación como primera modalidad de tratamiento. Aquí tenemos un paciente tratado en esta forma. Si es unilateral, entonces puede utilizarse inyecciones a lo largo de un año de metotrexate, siguiendo los protocolos apropiados. Y si el paciente tiene mejora con metotrexate, que es lo que se ve en la mayoría de los casos, entonces esto depende. Si no hay enfermedad en el sistema nervioso central en estos casos, y por cierto, la idea es utilizar drogas menos tóxicas como rituximab, tratando el sistema nervioso central y también el compromiso ocular primario. Entonces, de vuelta, aquí no cuestionamos esto, pero luego mirar y hacer una revisión crítica, encontramos, lo llamamos linfoma primario vitreoretiniano. Realmente no es el mejor nombre que hay con el linfoma uveal, por ejemplo, y si lo llamamos vitreoretinano primario, implica entonces una enfermedad localizada que se origina en el ojo. Entonces no se menciona que es una variante del sistema, del linfoma del sistema nervioso central. Entonces es mejor llamarlo linfoma primario del sistema nervioso central, guión O, para enfatizar que siempre es una variante de enfermedad del sistema nervioso central. La retina es igual al cerebro y eso lo sabemos. Y es una variante a este nivel. Entonces, desde el momento que le damos un nombre, esto nos dice, entonces vemos en la resonancia, buscamos al neurooncólogo y si tenemos este compromiso, lo llamamos en esta forma, en el sistema nervioso central, en esta otra. Pero para mí no es una buena terminología, debido a que está perdiendo la mitad del significado. Y sea como fuere, se puede discutir de cualquier forma. Entonces ahora cambio el título, linfoma primario del sistema nervioso central, variante oftálmica. Entonces la pregunta es si debiéramos dar al paciente con terapia local como metotrexate y radiación, o tuviéramos que darle quimioterapia sistémica o metotrexate en dosis altas. Entonces no hay un consenso acerca de este abordaje.
¿Y qué revela la información si miramos todos los estudios? ¿Qué encontramos? Entonces, con la asistencia de mis fellows Raval, Elaine y Mary, entonces, y con la orientación del doctor Pirron que nos ayuda en estos casos, hicimos una revisión crítica muy profunda de los estudios publicados y se encontró 737 artículos. Los leímos, excluimos los que no eran necesarios, al final nos quedamos solamente con 30 que eran útiles, menos del 5%, 95% no valían nada, hay que pensar en eso. Y nadie quiere publicar, pero a menos que sea realmente útil, pero ojo que de estos artículos 95% eran inútiles. Entonces hay un estudio de 431 pacientes que lo encontramos ahí en ese grupo y lo dividen en tratamiento local, tratamiento sistémico y tratamiento combinado sistémico más terapia ocular local, grupos A, B y C para uniformidad. Y luego se mira los controles locales. Estos son los resultados. Los pacientes que reciben quimioterapia y que luego van a irradiación van de tasa de control de 30 a 100%. Los pacientes que reciben la terapia sistémica con o sin irradiación al cráneo van más o menos igual. Y cuando menos son los pacientes con tratamiento combinado, no hay gran cosa de ellos, también van igual. Entonces, realmente no interesa cómo los trate, entonces se tiene un control local similar, sin invertir la ruta de la terapia. Y luego, miramos la segunda pregunta importante aquí, es si la terapia local o la terapia sistémica va a manejar la enfermedad del sistema nervioso central, y eso es lo que puede determinar con la vida de los pacientes, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer del saque con enfermedad ocular solamente la idea es evitar la diseminación al sistema nervioso central. Y esto es lo que creo es un objetivo clave del tratamiento. ¿Y qué se nos dice al respecto? Vemos la progresión al sistema nervioso central, terapia local, terapia sistémica y combinación. Y todos similares. Entonces, no vale decir que uno es mejor que el otro aquí. Hay otros estudios y subrayé uno en particular. La idea es ver qué tan extenso es o qué tan invasivo, qué tan agresivo debe ser usted en cuanto a tratar al linfoma primario intraocular del sistema nervioso central en una persona de 90 años, por decirlo así. Entonces, este es un estudio que viene de Europa, 78 pacientes, varios centros en varios años y solamente ven a los pacientes que tienen enfermedad ocular y tienen enfermedad ocular, van para tratamiento local, sistémico o combinado y buscan la aparición de una enfermedad en el sistema nervioso central. En el fondo es si es que había alguna diferencia. Entonces, si se trata de enfermedad con terapia local o sistémica, el riesgo de enfermedad en el sistema nervioso central es el mismo en estos pacientes y algunos pacientes con terapia sistémica fallecieron por toxicidad de las drogas. Entonces, aquí tenemos un varón de 95 años. No hay que ir a la quimio sistémica si usted tiene ese paciente. Pero si es una persona en sus 40 con una buena condición de desempeño sin comorbilidades, entonces tal vez hay espacio para la quimioterapia sistémica, ya que teóricamente puede tener alguna ventaja y tener una buena evolución. Mirando todos los estudios, entonces, ¿cómo reportan los resultados los estudios? Si no reportan los resultados en una forma significativa, entonces todos los datos son inútiles. Entonces, porque no se presenta apropiadamente. Entonces, aquí el resultado primario debe ser realmente la respuesta local, respuesta completa, refractario o recaída. Refractario son los que no responden al tratamiento. Los que recaen tuvieron una respuesta y luego vuelve la enfermedad. Entonces, en estos tres estadios pueden estar entrelazados. Pero dejémoslo allí. Lo más importante, el resultado secundario deberá ser la sobrevida libre de progresión. Esta es la enfermedad que progresa de uno a otro lado. Entonces, aquí fue el ojo izquierdo, después de 7 meses lo tenemos en el ojo derecho, eso es progresión. Y otros estudios que dicen no,
el ojo izquierdo y luego enfermedad cerebral. Bueno, la diseminación al cerebro es muy diferente que la progresión. Outcome. This is the main outcome that you actually want to alter by your treatments. I want to increase the progression free survival. If my definition is not clear, then I don't know how I tell my outcome. How do I compare one disease, one treatment with the other? So here's the eye, and we say it's the brain, and a patient died. And this is the overall survival, right? From beginning to end. That's not very difficult to tell. And this is called overall survival. And here's another patient who has brain disease and dies. And this is the overall survival for this patient. So you can say, oh, yeah, patients with eye disease at initial involvement actually. Como compromiso inicial van muy bien, debido a que la sobrevida global es bastante buena. Pero hay que pensar en esto. Cuando llegamos al sistema nervioso central, la morbilidad es la misma. Entonces, no es que se trate de una enfermedad pequeña. Es una enfermedad que es diagnosticada tempranamente. Entonces, en muchas formas, esta sobrevida global a la cual nos referimos realmente no es un número real. Esta es la sobrevida libre de progresión y la sobrevida debe ser desde el sistema nervioso hasta la muerte, no es del ojo hasta la muerte. Entonces, todos los estudios no están de acuerdo de esto y nadie habla acerca de los números reales. Y no podemos decir que tratamiento es mejor que el otro. Entonces, este es aquí, esta línea de progresión en el tiempo. Y lo que interesa es esto. Si nosotros definimos, entonces no vamos a poder saber qué queremos lograr con el tratamiento. Y con las investigaciones que hagamos, entonces los términos, resultados terciarios sobre vida global. Y eso es más fácil de determinar. Entonces, estos son los estudios que encontramos del ojo al sistema nervioso central, del sistema nervioso central a la muerte, y no hay gran cosa de diferencia, puesto que la progresión del sistema nervioso central a la muerte es la misma y se necesita entender esto. Entonces, estos son las gráficas, la enfermedad comienza aquí, va al sistema nervioso central y luego el paciente fallece. Entonces, cuando se trata de plotear un evento cronológico, es mejor utilizar este tipo de gráfica. Entonces, continuamos. Por cierto, hay limitaciones con el estudio. La mayor parte de los datos son retrospectivos y puede haberse tomado erróneamente la información, pero aún así nos dice lo que nosotros pensamos es correcto en el momento actual. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? En primer lugar, necesitamos saber cuáles son los resultados en los estudios. Y por cierto, necesitamos un estudio multicéntrico internacional para que tengamos muchos pacientes y estudios prospectivos a fin de poder darnos cuenta de la situación. Entonces, todavía estamos un poco en la oscuridad, no sabemos un poco hacia dónde vamos. Entonces, yo quiero que ustedes recuerden esto, no hay metástasis en estos linfomas y todos los linfomas oftálmicos, intraoculares y extraoculares son no Hodgkin. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por permitirme compartir la experiencia. Muchas gracias, profesor. Siempre es un honor escucharlo. Tengo una pregunta. Y la idea es, ¿por qué tenemos casi un 80% de diseminación al sistema nervioso central desde el ojo? Y viceversa, es solamente un 25%. Piensa que estamos enfrentando con células diferentes o células más agresivas. No, el paciente con el sistema nervioso central, ellos mueren. No da tiempo para ver las otras extensiones de la enfermedad.
Las pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, hacen metástasis y tienen metástasis y mueren, no van a tener chance de mostrarlas en el ojo. La gente puede tener diabetes, pero algunos no desarrollan retinopatía porque no viven lo suficiente. Algunos viven, no bien controlados y desarrollan retinopatía, entonces es lo mismo. Si tiene un cáncer, carcinoma hepatocelular, fallece muy rápidamente, no hace metástasis, ¿no? Porque la persona fallece muy rápido. Entonces todo tiene que ver aquí con la muerte, desafortunadamente. Otra pregunta, en los pacientes que terminan con enfermedad del sistema nervioso central o que manifiestan primero esta condición, los neurooncólogos, ellos lo mandan a oftalmología para los exámenes o ellos hacen el manejo oftalmológico antes del tratamiento. Cuando yo comencé, eso no ocurría. Nosotros tenemos un protocolo estándar que ya tiene como 20 años. Cada diagnóstico nuevo de linfoma viene a nosotros para su evaluación. Al principio lo vemos cada 3 meses, el segundo año, si están estables y sin recurrencias, lo vemos 1 o 2 veces por año, pero vienen en esta manera. Profesor, nosotros sabemos que el diagnóstico es todo un reto y yo quiero saber si en la biopsia usted va de frente a la retina, a biopsia retinocoroidea, o en algunos casos simplemente una muestra del vitro. Esto depende de dónde está el tumor. En algunos casos tenemos mucha vitritis, muchas células del vitro. Entonces, en estos casos, aún así, los linfocitos activos o las células tumorales activas en la retina, más a menudo en el centro son células necróticas y linfocitos T. Pero en el caso que les mostré, donde estos infiltrados tienen muy pocas células del vítreo y se tiene que hacer una aspiración suborretiniana, no hay que ir a la coroide, solamente hacer la aspiración, hacer una pequeña retinotomía y luego la cánula. Entonces, en el caso que les mostré, tiene muy pocas células, pero podrán ser negativas en otros casos donde no hay células. Entonces hay que ir hacia donde están las células. El doctor Cavalcanti, tenemos una pregunta para usted. Entonces, usted mencionó especialmente en estas lesiones del iris que son atípicas, que una biopsia sería algo bueno de hacer. ¿Cuándo planea usted hacer esta biopsia? ¿Cuando usted ve por primera vez al paciente, cuando su sospecha inicial de la enfermedad no responde? Recordamos su primer caso que no respondía al tratamiento y luego se discute la biopsia. ¿Lo hace usted de inicio o si fallan con la terapia? Yo creo que esto depende de la lesión. El primer paciente, yo creo que la lesión podría ser más un granuloma, entonces primero lo tratamos y luego ver qué sucede. Pero el segundo paciente que les mostraron melanoma en anillo, entonces tenía el aspecto típico en esta lesión. Era como una cebolla, no había una consistencia diferente, con células diferentes. Esta lesión, al pensar en la uveitis, no puedo pensar en ninguna otra enfermedad que se comporte en esta manera. Entonces, en este caso, voy de frente a una biopsia. Pero yo creo que esto realmente depende. Depende en qué también se encuentra su paciente y por qué desea probar esto. Y si la inflamación no es tan mala, si tiene buena visión. Entonces, todo lo que interese. Y realmente hay que pensar en el aspecto de la lesión para tratar de posponer la biopsia de ser necesario. Pero si no tenemos otra y si es una biopsia, entonces es lo que hay que hacer. ¿Puedo agregar algo? Entonces yo creo que esto es correcto, pero también señalarlo en esta forma, que si pensamos que es TB, por ejemplo, lo tratamos para TB, pero no tenemos ninguna respuesta. Entonces hay que parar, abrir la mente otra vez y esa es una indicación para una biopsia. Si no se sigue, si no se tiene la respuesta que se espera, entonces si usted no ve una respuesta para lo que estaba tratando, entonces tiene que detenerse y no continuar con eso, parar y tomar la biopsia. Y yo creo también que el VM ayuda bastante en estas lesiones del iris. Entonces el otro paciente si ya tiene una lesión que
tiene estas 6 horas. Entonces, podemos pensar en otra cosa en lugar de sífilis. Entonces, algunos exámenes pueden ayudar antes que usted haga la biopsia. Usted trató también este caso de sífilis. Yo estaba allí cuando el paciente fue tratado, fue durante mi fellowship. Porque tenía sífilis, ¿se acuerda? Él tenía, sí. Pero estoy pensando que el examen no era de ayuda para el diagnóstico ocular, era de ayuda para su vida. Se le daba tratamiento igual, pero para la situación ocular complicaba más que ayudar. Y eso era lo que sucede a veces. Usted pide muchos exámenes, pero necesita pedir el examen para lo que usted está pensando. No interesa si usted pide muchas cosas, los resultados van a venir, se necesita interpretarlos apropiadamente. Entonces hay muchos exámenes que son positivos, pero que no calzan con su caso. No los use tanto, ya que no los va a entender bien. Va a tratarlos diferente y no va a salir bien. Tengo unos casos aquí que miro y es toxoplasmosis. Y todos dicen, no, pero tiene una prueba de TB que es positiva. No, no es así. Hay que olvidarse de eso. Esto es toxo y punto. Tratémoslo. Y si no hay respuesta, entonces pensaremos en otra cosa. Entonces, a veces los estudios vienen a complicar. Es el diagnóstico clínico el que manda. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál fue el tratamiento para los casos de rinosporidiasis? El tratamiento, si usted lo ve en la literatura, es biopsia excisional de la lesión. Pero también interconsultamos a infectología y se le dio ketoconazol a un niño. Y algunos de estos pacientes también tienen infecciones del tracto respiratorio. Entonces decidimos tratarla aun cuando la placa fue normal. Sí, algunos reportes con el uso de Dapsona también. En algunos casos. Pero el principal tratamiento es quirúrgico. Y al mismo tiempo tuve otros 2 pacientes similares que trabajaban en agricultura, pero estos otros pacientes tenían otros diagnósticos. Uno era una agispiromicosis, que es muy difícil de diferenciar. Entonces, todos estos pacientes están bien y han sido manejados con biopsia excisional y están yendo bien. Hay otra pregunta, doctor Singh. Hay una pregunta, sé que cuando usted evaluó a estas personas con linfoma primario del sistema nervioso central, variante oftálmica, ¿qué hace usted en el examen? ¿Hace solo el fondo de ojo? ¿Hace angiografía con fluoresceína o algo en especial que usted recomiende? No, el examen con lámpara de hendidura y luego el fondo de ojo. Y si usted ve algo, entonces hacer el uso de fluoresceína, pero no es necesario. Usted puede ver las células y buscar las lesiones de frente. Y tenemos otra pregunta. Doctor Singh, si usted tiene experiencia o comentarios acerca de la biopsia líquida relacionada con, no, estamos hablando de la mutación MD88, pienso, entonces el estándar de oro para el diagnóstico del linfoma, citología o patología, usted necesita demostrar las células del linfoma. La IgG no es suficiente, los otros anticuerpos no son suficientes y esta mutación MD88 no es suficiente. Se necesita mostrar las células, se necesita ver la citología. Hay linfocitos B, algunos causantes de linfoma, y la idea es mirar dónde están presentes las mutaciones y, bueno, tener en cuenta que esto no es exclusivo de estos linfomas grandes de células B. Entonces, esto está bajo investigación y la respuesta no necesariamente la biopsia. Es difícil
poner a alguien con tratamiento de metotrexate en altas dosis sin la patología no es posible tratarlo. Se necesita la participación del oncólogo también. Entonces, hay otra pregunta para usted, doctor. Si en pacientes diagnosticados con linfoma del sistema nervioso central que son enviados para un examen inicial del ojo y que son asintomáticos, ¿qué porcentaje de estos casos encuentra usted en enfermedad ocular? No tengo información real al respecto. Yo diría que quizás sea un 5% o menos. Yo puedo entender que algunos pacientes están un poco confundidos porque tienen demencia, son mayores, demencia por el tratamiento, por la localización de la enfermedad, son olvidadizos, se desorientan y quizás no necesariamente saben lo que está ocurriendo, pero en general, antes del tratamiento, cuando llegan, puede ser no más de 5%. Hay preguntas acerca del tratamiento y la primera es, con la afección de solo un ojo, utiliza el protocolo Jacob-Pugh con 25 inyecciones de metotrexate. Ese era mi modo preferido. Hincar al paciente 25 veces al año y era bastante incómodo, ¿no? Y esto puede ser un factor limitante. Mientras que la radiación no es una opción mala en este sentido, particularmente en los pacientes de edad avanzada. ¿Usted prefiere metotrexate antes que rituximab? Metotrexate es definitivamente más efectiva en mi experiencia en comparación con rituximab. Y, y el punto es que coloca la inyección y hay fugas y puede causar una queratitis, entonces hay que poner a estos pacientes en gotas de esteroides después de la inyección, ponerlos con dexametasona o algo así de gotas, ya que puede haber una queratitis química por la droga que se fuga del lugar de la inyección cuando usted la coloca. Entonces la toxicidad es mayormente queratitis, más que todo. ¿Cuánto tiempo se espera para una respuesta? En 2 meses usted debe ver una respuesta. Hay una fase inicial de inducción y después la consolidación y mantenimiento. Entonces, en los primeros 3 meses, usted ya puede ver una respuesta. No tiene que esperar por un año. Doctora Cavalcanti, esta es una buena pregunta para los dos, quizás. Usted mencionó que este caso terrible del melanoma en anillo, en donde el tubo iba directamente hacia el tumor. ¿Tiene alguna recomendación o alguna conversación con los especialistas en glaucoma o alguna idea de que sería aconsejable para los pacientes con glaucoma unilateral en la evaluación de manera tal que no terminemos con estos casos tan terroríficos como los que se ha mostrado? Yo creo que el primer paso a realizar es una evaluación detallada y yo creo que la VM ayuda bastante a entender la posición del cuerpo ciliar, la posición del iris. Entonces yo creo que las OCT también son de gran ayuda y para ver el cuerpo ciliar mejor, la VM ayuda y antes de pensar en ponerles en tubo o algo así, o implantes de esta manera, entonces debemos hacer el UVM y el ultrasonido. Yo creo que la gente de glaucoma diría que esto es más que normal. ¿Qué tan común es un glaucoma lateral que es tan severo que necesita un tubo, una sonda? Esto lo lleva a pensar y eso no ocurre. Y aquí tenemos un glaucoma vascular nuevo. Cuando miramos a la retina de todos los pacientes al venir tenía una catarata radial, no podía ver bien y si no hay nada en la retina para que tenga un glaucoma neovascular es porque algo anda mal. Entonces, como dijimos antes, se necesita pensar por fuera de la caja si se quiere. Una pregunta más. Usted habló acerca del paciente con citomegalovirus que tenía serología negativa y luego se hizo la PCR. ¿Cuál es su recomendación o cómo usted aborda estos pacientes
con sospecha de citomegalovirus o del SAC que hace PCR o serología, donde yo vivo y atiendo a muchos pacientes que no tienen recursos, entonces yo ni siquiera tengo acceso a la PCR. Este paciente estaba en hospital general debido a su leucemia y hablamos con el oncohematólogo. Insistimos en hacer la prueba y ella lo hizo en sangre periférica. Entonces fue positivo en sangre periférica. No hicimos una toma de un espécimen de vitro, ya que la cantidad de líquido es tan pequeña y aquí podemos tener buenos laboratorios que pueden hacer esta prueba. Entonces, por lo general, hacemos la serología y solamente si yo realmente lo sospecho y la serología es negativa, entonces repetimos la serología negativa, ¿no? Entonces ahí pienso en el PCR para hacerlo. Entonces me confío en lo que veo. Entonces no podía pensar en ninguna otra UVX que el citomegalovirus en este caso. Y decidimos insistir en ello y fue lo correcto, ¿no? Y esto está fuera de la realidad acá en Sao Paulo. Muy difícil. Yo creo que para ustedes en Sao Paulo, que es el centro más grande, pudiera ser mejor. Y tienen un hospital general ahí en la mano. Aquí yo tengo mi clínica de oftalmología aislada, entonces necesito tener muchos amigos en muchas partes. Entonces esa es la razón por la cual les dije compartir los casos. Yo estaba llamando a su médico todos los días para conversar y entender qué estaba pasando con este paciente, tratar de hacer más exámenes. Y yo creo que esa es la base para todos los que trabajan en este tipo de especialidad. Siguiendo en esta pregunta, estábamos hablando acerca de considerar un TAP scan del acuoso. Entonces, aquí, ¿cuál es su protocolo? Yo sé que usted recomienda obtener células. Usted evalúa el MD88 y el rearreglo de los genes o se queda primariamente con la citología y la cytometría de Folto. Entonces, primero la citología. El flujo simplemente les dirá si es predominantemente linfocitos B o linfocitos T, y a menos que el número y el volumen total de células pueda llevarlo erróneamente. Entonces necesitamos saber de la presencia de los linfocitos, su presencia o no. Luego la medición de estos linfocitos B y T, pero eso no nos dice si es un linfoma o no. Y tenemos pacientes diagnosticados con citometría de flujo que nunca tuvieron linfoma, pero toda la toxicidad por radiación. Entonces, podemos presentar casos de este tipo. Así que primero, la citología no es lo mismo que el flujo. El flujo simplemente nos dice la proporción de linfocitos B y linfocitos T. Bien, no hay más preguntas. Muy bien. Ya es 8:10. Soy ciudadano mayor. Ha sido un placer estar acá con todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sen. Ha sido un placer para mí hacer esta presentación con usted. Muchas gracias. Su pasión es muy infecciosa, podemos sentirla. Eso es bueno. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Gracias, Melina y Sonia, por invitarme para esta reunión. Es un honor aquí estar con ustedes. Estoy muy contento. Y muchas gracias. Muchas gracias por este webinar. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches con todos.